Vamos a ver este ejemplo que es bastante típico, que se trata de, esto sería el techo, sería el techo, de donde cuelga una polea, pongamos esto por caso, ¿no? Cuelga una polea, digamos, una cosa así, polea, ahí va. Bueno, una polea. Y esa polea contiene, bueno, también obviamente cuelga cuelgan ciertas masas, ¿no? Por ejemplo, pongamos acá una masa y acá otra. ¿Ah? Por ejemplo, supongamos que esta le llamamos masa 1 y a esta le llamamos masa 2. Y evidentemente es un sistema donde hay gravedad, ¿no? Sí. Porque si puse un techo es porque hay un piso. ¿Tá? Así que hay aceleración de la gravedad. Bueno, vamos a imponerle ciertas condiciones a este sistema, ¿no? Estas no se van a decir en general, pero yo las voy a especificar acá. Las condiciones de este sistema son condiciones. Las condiciones serían, uno, vamos a suponer que los hilos no tienen masa. Eso ya lo discutimos, ¿eh? O sea, hilos con masa despreciable. Esto ya lo discutimos en la clase pasada, cuando hicimos aquellos ejemplos de la persona que tiraba de la caja. Dijimos que cuando la masa del hilo, que usualmente sucede, es despreciable frente a las masas que están involucradas en el problema, entonces uno no considera las masas de los hilos, ¿no? Acá vamos a agregarle otra condición que más al final del curso no se va a verificar, que es que la polea tampoco tiene masa. O, dicho lo mismo, que la masa de la polea es despreciable, ¿no? Comparado con las masas de los bloques que están colgados acá. Y una tercera condición, y es que el hilo no desliza en la polea, en la garganta de la polea, ¿no? ¿Está? Bien. Vamos a ver por qué estamos poniendo estas condiciones acá. Primero, el hecho de que el hilo no tenga masa ya lo discutimos. ¿Qué pasa con la polea? El tema es que la polea, si tiene masa, tiene inercia. Y por lo tanto, cuando esto se cae para un lado o para el otro, no sé, no sabemos para dónde va a caer, acelera esa polea.
Y si la polea tiene una masa apreciable, esa aceleración requiere que uno tenga en cuenta que va a haber diferentes fuerzas en un lado que en el otro, porque si no, esto no puede girar aceleradamente. Pero si la masa de esto es despreciable, entonces la fuerza neta, o mejor dicho, el momento de fuerza, después vamos a discutir eso, el momento de fuerza o el torque neto sobre la polea tiene que ser nulo. Por eso es que para no meternos con el giro de la polea va a girar, por supuesto que va a girar, ¿no? Pero no va a ser necesario fuerzas para hacer girar la polea, porque estamos considerando que la polea no tiene masa. Entonces, por más aceleración que haya, no va a haber, no va a haber fuerzas empleadas en eso, ¿no? Y la tercera, que es el que el hilo no desliza, también es importante, porque en realidad aquí no está importando mucho, porque si la polea no tiene masa, no importa que el hilo deslice o no. Esto va a ser más importante cuando la polea tenga masa. Bueno, entonces, nosotros la pregunta que nos planteamos es calcular la aceleración A. Y acá voy a agregar que puede ser cualquiera de las dos, o de la masa 1 o de la masa 2. Cualquiera de las dos aceleraciones vamos a calcular, de la masa 1 o de la masa 2. Primero que nada, acá se tienen que dar un poco de cuenta ustedes que voy a agregar acá hilo sin masa e inextensible, lo cual me había olvidado, es otra condición. Inextensible. Hilo sin masa e inextensible. ¿Por qué estoy diciendo esto? Claro, en general los hilos con los que tratamos suelen ser inextensibles, no son elásticos. Eso porque nos va a dar un vínculo entre esta masa y esta. O sea, no se puede mover de cualquier manera, porque si este hilo no se estira ni encoge, es obvio que en cualquier momento la velocidad que deba tener la masa 1, para donde sea, no sé si va subiendo o va bajando, pero la velocidad que va a tener la masa 1 va a tener que ser exactamente opuesta a la velocidad que va a tener la masa 2. ¿Por qué? Y bueno, porque si la velocidad de la masa 1, que suponga que sea para arriba, no lo sé, pero si la velocidad de la masa 1 fuera para arriba y la velocidad de la masa 2 fuera para abajo y tuvieran diferente valor, entonces uno va más rápido que la otra. Eso podría pasar solamente si no se cumple esta condición, hilo inextensible. Como el hilo es inextensible, se entiende que tampoco encoge, entonces en todo momento la velocidad de la masa 1 y la velocidad de la masa 2 tiene que ser iguales. Dicho de otra forma, si las velocidades son iguales, en todo momento, partieron de algún punto del reposo, entonces las aceleraciones de la masa 1 y de la masa 2 también van a ser iguales en módulo, pero de sentido opuesto. Es decir, si la masa 1 acelera para arriba, con una aceleración A, la masa 2 acelera para abajo con la misma aceleración A, o menos A, como ustedes quieran, ¿no? Así que eso es un detalle importante cuando planteamos las ecuaciones, que es lo que vamos a escribir ahora a continuación. Yo, como hice la clase pasada, voy a dibujar las fuerzas sobre cada una de las masas, así como las tensiones. A ver, vamos a dibujar las fuerzas, por ejemplo,
la voy a dibujar en color rojo, ¿no? La fuerza, el peso de esta masa. El peso de esa masa es este, que va a ser M1G, M1G, el peso de esa masa. Y la tensión es la fuerza que la cuerda le ejerce a la masa. Bueno, no era con esto, vamos a hacerlo más prolijo. Es esto. Que vamos a llamarle T1. ¿Sí? Recuerden la discusión de la clase pasada. Esta fuerza T1 es una fuerza que el hilo le ejerce a la masa 1, que es exactamente igual a la fuerza, que no la voy a dibujar para no entreverar, que la masa le ejerce al hilo, pero para abajo. Eso hace que el hilo esté tirante. Eso hace que el hilo esté tenso, porque la misma fuerza T1 la va a ejercer la masa sobre el hilo, pero para abajo. No la voy a dibujar para no entreverar. Ahora, resulta que como el hilo no tiene masa, la T1 también tiene que estar tirando del hilo, ¿sí?, hacia allá. Eso lo discutimos en la clase pasada. Al no tener masa el hilo, las tensiones T1, que la masa le aplica al hilo, voy a cambiar el color acá, porque si no, creo que voy a marear la cosa. La fuerza sobre el hilo la voy a cambiar de color. ¿De acuerdo? La fuerza sobre el hilo la voy a hacer azules. Porque acá no dibujé, pero hay una fuerza T1, ¿verdad?, que está actuando sobre el hilo. La voy a dibujar. La voy a dibujar acá. Esta es la fuerza T1. Las fuerzas azules son sobre el hilo, ¿no? T1. Voy a poner acá. Las fuerzas en azul son sobre hilo. ¿Ah? Las fuerzas hechas sobre los hilos. Como dijimos, entonces, justamente debido a que el hilo no tiene masa, la misma fuerza T1 que la masa M1 que ejerce al hilo va a ser igual a la fuerza T1 que el hilo le ejerce a la masa, y como el hilo no tiene masa, estas dos fuerzas tienen que ser iguales, porque aunque se acelere el hilo, como la masa es cero, la fuerza neta sobre este pedazo de hilo, el trozo de hilo, tiene que ser cero. Bien, ahora, sigamos. Principio de acción y reacción. ¿Qué pasa con la polea? Bueno, con la polea, por acción y reacción, el hilo le ejerce a la polea,
la misma fuerza, T1, que la voy a dejar así como está escrita ahí, pero ejercida por parte del hilo sobre la polea. Le dejo la letra T1 ahí, anotada. ¿De acuerdo? Bueno, esto pasa por este lado. La polea termina recibiendo esta fuerza T1. Ahora vamos a dibujar las fuerzas sobre la masa 2 y las que están del lado derecho del dibujo, ¿no? Bueno, el peso de la masa 2, que digamos M2G, la fuerza que el hilo le hace a la masa 2, digámosle T2, T2, que el hilo le ejerce a la masa 2. Bueno, y ahora en azul, la fuerza que la masa 2 le hace al hilo. Digamos, voy a poner un puntitos acá. Que sería esta. Que es la misma fuerza T2. Correrlo un poquito. Ahí. T2. Por acción y reacción, ¿no? La fuerza T2 que el hilo le hace a la masa tiene que ser exactamente igual y opuesta a la fuerza T2 que la masa le hace al hilo. Y la llevamos acá arriba, lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la otra parte del hilo, la otra punta del hilo? Y bueno, lo mismo que pasaba acá, o sea, la misma fuerza T2 que tira del hilo por parte de la masa M2 en una punta, tiene que ser igual a la fuerza T2 que tira del hilo por parte de la polea en la otra punta. ¿Por qué? Porque el hilo no tiene masa. Entonces las fuerzas azules sobre esta parte de hilo tienen que cancelarse. De nuevo, acción y reacción. Si la polea le hace al hilo en esta parte la fuerza T2, es porque va a tener que hacerle el hilo a la polea de este otro lado una fuerza igual. T2. T2. Bueno, sobre la polea hay otra fuerza que no va a intervenir en nuestro problema y es debido a que la polea está colgada. O sea, acá hay una fuerza que el techo hace. Vamos a hacer así, por ejemplo. ¿No? Es una fuerza que no va a intervenir en el problema, pero bueno, voy a indicarla. ¿No? F. Que es una fuerza que el techo hace a través esto que está acá, que no sé cómo se llama, a través del soporte este le hace esta fuerza F al eje de la polea para que la polea no caiga. O sea, esta fuerza anula todas las fuerzas para abajo que pueden haber, que son los pesos. O sea, esa es una pregunta interesante que yo hago, bueno, muy bien.
no sé, vamos a discutir más adelante esto. Por ahora no quiero adelantar una opinión, porque tengo que razonar un poquito este problema. Pero no importa, no intervienen en nuestro problema. Esta fuerza no va a intervenir. Bueno, vamos a ver qué sucede acá con T1 y T2. Todavía no sé el hecho de que la polea no tiene masa. El hecho de que la polea no tiene masa todavía no lo usé. Vean que si la polea tuviera masa, más adelante lo van a ver, ¿no? Si la polea tuviese masa, era necesario acelerarla. Supongan que la masa derecha es la que cae. Eso todavía no lo sabemos, pero lo vamos a suponer, que la masa de la derecha fuera la que cayera. Entonces, tendría que acelerarse la polea rotando en el sentido horario. Eso significaría que estas dos fuerzas sobre la polea, que son T2 roja y T1 roja, acá sobre la polea, no podrían ser iguales, porque tendría que hacer girar esto aceleradamente. Pero como la polea no tiene masa, esto implica directamente que T1 igual T2. Esto se lo recalco ahora porque más adelante en el año vamos a dar rotación de cuerpos rígidos que tienen masa. Y ahí van a entrar poleas de verdad. Y cuando la polea sea de verdad y tenga masa, entonces T1 y T2 no van a ser iguales. Bueno, muy bien. Así que vamos a hacer otro dibujo donde simplifiquemos las cosas. Si nuestro objetivo es hallar la aceleración, bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver si puedo copiar esto. Se me va todo. Sí que se podría. No se puede. Bueno, voy a traer todo. Voy a seleccionar todo el resto. Esta parte que te voy a pegar. Nivelar acá. Voy a borrar esto preciso. Esto tampoco. Esto sí. Esto preciso. Y este cosito, el soporte preciso. Los giros. Y las plazas. Los giros y las más. Más agua. Más agua. Voy a subir un poco porque la primera vez me dijeron que no se veía muy bien. Abajo. Voy a poner para acá. Vamos.
voy a borrar esto que está acá. Y voy a cerrar el dibujo este. Para acá. Bien. Porque ahora voy a dibujar solamente las fuerzas que me interesan. Las fuerzas que me interesan son. Ahora en lugar de 2, le voy a llamar T nada más. Simplemente. Es decir, va a ser el peso de la masa M1, que es mi G. Y la tensión que debe ejercer la masa M1, vamos a llamarle TT. Voy a dibujar las fuerzas acá arriba, son iguales. No intervienen en nuestro problema. El problema va a abarcar el movimiento de la masa, ¿no? El movimiento de la masa M1 y de la masa 2. Así que, y ya sé que T1 y T2 son iguales. Así que del lado de la masa esta, la fuerza que le hace a la masa tiene que ser exactamente T. Y después empiezo a poner M2, que va a ser M2G. M2G. Bueno, esas son las fuerzas de nuestro problema. Quiero calcular la aceleración o de la masa M2 que ya vimos, por la voy a recalcar, que son iguales. ¿Por qué? Porque el equilibrio es inextensible, ¿no? Son iguales el módulo. Sin signo. Que si una va subiendo, la otra tiene que ir bajando. Bueno, tenemos 2 ecuaciones, nada más, para resolver el caso. Y lo que tengo que elegir es eje, porque me va a quedar el signo. Y por ahora nada tiene signo, porque no he elegido un eje. Así que vamos a elegir un eje. Por ejemplo, digamos, un eje que voy a llamar el signo. Simplemente porque como está vertical, se voy a llamar eje. De manera que las cosas que estén, los vectores que estén apuntando hacia arriba tendrán un valor positivo y aquellos que estén apuntando hacia abajo, ahora que ponerlos en forma negativa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos masas. Las dos tienen la misma aceleración en módulo. Así que vector A1 es igual a menos vector A2. Pero A1 es igual a A2, porque vamos a aclarar que estos son módulos. ¿Ah? Son módulos. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta esto, y eligiendo este eje, voy a asumir que la masa 1 va subiendo, no lo sé, hasta que no tenga datos, no lo voy a saber y por ahora no tengo datos. Así que si la masa 1 va subiendo, la aceleración de la masa 1 va a ser positiva y la aceleración de la masa 2 va a ser negativa. O dicho de otra manera, puedo escribir que la tensión T, que va para arriba, bueno, perdón, tengo que escribir
que no es la única fuerza, ¿no? La tensión T menos M1G es igual a M1A. Estoy asumiendo arbitrariamente que la masa 1 está subiendo. Por otro lado, del otro lado, voy a tener que... estoy escribiendo módulos nada más, ¿no? O sea que el A1 y el A2 son iguales y le estoy llamando simplemente, a esto le estoy llamando A, ¿no? A. Está. Del otro lado voy a escribir que la masa 2, G, menos T, es M2A. Miren que esto es lo mismo que poner, porque yo decía, bueno, positivo, es negativo, bueno. O sea, esto es, se lo voy a escribir porque puede haber confusión en alguno. Yo puedo escribir esto todo con los valores positivos. Si puedo escribir T, que debe ser positiva, M2G, que debe ser, según esto, hacia abajo negativa, y esto es igual a menos M2A. O sea, vean que esto que escribí yo acá es lo mismo que esto que yo escribí acá. Lo que pasa es que acá estoy poniendo directamente los módulos. Bueno, y en estas condiciones tengo que averiguar la aceleración A, que estoy suponiendo que es positiva para la masa 1. Bueno, nada, esto, vean lo que se hace acá. Eventualmente tengo dos ecuaciones, ¿no? Tengo dos incógnitas. Las dos incógnitas que tengo es la tensión y la aceleración. Así que, en principio, por estas dos tengo que eliminar la tensión, porque no me interesa. La podría calcular como parte del problema, pero me está interesando la aceleración. Así que sumo estas, y al sumarla estoy eliminando t, porque acá vale t y acá menos t. Así que te va a quedar M2G menos M1G igual M2A más M1A. ¿Está? ¿Conforme? O sea, A es igual M2 menos M1 dividido M2 más M1 por G. Este es el resultado de mi ejercicio. Este es el resultado. Miren, acá está la situación del signo de A. Yo estoy asumiendo que la masa 1 subía. Asumí. Eso será cierto si A es positivo. O sea, si A es mayor que 0, entonces M1 acelera hacia arriba. Acelera hacia arriba. Así que acelera hacia arriba si A es positivo. Y para que eso suceda, entonces, miro acá la fórmula y veo que para que eso pasa, la masa M2 tiene que ser mayor que la masa M1. Y efectivamente, cualquiera se da cuenta de eso. Porque ¿qué es lo que estoy pidiendo yo? Que esto suba y esto caiga. Entonces, esta masa tiene que ser más grande que esta. Cualquiera ve cuál es la situación, ¿no? Bueno, este experimento es un experimento muy viejo y conocido, ¿sí? Que se llama, tiene más de 100 años. Esto se llama máquina de Atwood, les aclaro por las dudas. ¿Y por qué es importante máquina de Atwood? Esto tiene una importancia histórica, porque miren, era la forma de medir G.
antes de que existieran los cronómetros de alta velocidad, y obviamente, mucho antes que existieran los celulares, que te graban la caída de un cuerpo y tener la forma de medir G directamente. Pero antes, medir G directamente, si uno no tenía cronómetros rápidos, porque para medir G, ¿qué tenés que hacer? Dejar caer un cuerpo de una altura que no sea un edificio de 10 pisos. Dejar caer de unos metros en laboratorio. Pero el tiempo que demora en caer unos metros, cualquier cosa, es muy pequeño. Y en una época no habían cronómetros para medirlo. Entonces se usaba la máquina de agua, porque las masas sí se pueden medir. Si ustedes despejan G de acá, despejan G, te va a quedar por ahí. Si yo pongo la masa M1 y M2, voy a corregir esta que está fea. Si yo pongo masas M1 y M2 muy parecidas, miren acá. Si M1 y M2 fueran iguales en esto, no acelera esto. La aceleración es cero. Si está en reposo, queda en reposo. Asumiendo que no hay rozamiento y cosas raras, como para que... ¿está? O se mueve con movimiento uniforme, si no hay rozamiento. Pero si M2 es muy pequeño por encima de M1, que eso se puede medir con balanzas, y se podía medir con balanzas hace 150 o 200 años, se podía medir con bastante precisión, conociendo M1 y M2, si yo los elijo parecidos, la aceleración de caída de la masa derecha, o la de subida de la masa izquierda, es muy pequeña. Y eso sí se puede medir con un antiguo cronómetro de aguja de esos que es malo. Porque la aceleración resultaría muy pequeña. Y si la aceleración resulta pequeña, yo la puedo medir directamente y la pongo acá. Y hago esta cuenta y obtengo la aceleración de la gravedad. Esta fue de las primeras maneras más rigurosas que hubo de medir G, de medir la aceleración de la gravedad. De ahí la importancia de la máquina de agua, ¿no? Hoy no es más que un ejercicio de física como cualquiera, ¿no? Si yo quisiera encontrar la tensión, bueno, ¿qué tan tenso? ¿Me puede servir esto en una aplicación práctica de la mecánica? ¿Qué tan tenso puede estar esto? Bueno, la tensión la puedo sacar de cualquiera de estas dos. Por ejemplo, la puedo sacar de acá. Si la saco de acá, la tensión va a ser M1 G más M1A, ¿verdad? Y si A lo ponemos de acá, ¿sí? Entonces la tensión T te va a quedar perdón. Esto es por M1, esto es G, esto es A por M1 más M1 por G. Bueno, esto se puede simplificar, pero no importa. De acá yo puedo sacar cuánto vale T. Hay simplificaciones que se pueden hacer acá y bueno, no importa. No quiero hacer, porque no quiero perder más tiempo. Que sí que puedo, entonces, haciendo cuentas, medir cuánto la tensión vale.
Esto es ¿por qué digo que esto puede ser interesante? Porque esto puede ser una máquina cualquiera, con una piola, que yo necesito saber si la piola va a reventar o no va a reventar al hacer determinado movimiento. Bueno, pues acá tengo el valor de la tensión. Las piolas o los alambres tienen una calibración, ¿va? Que depende del espesor y depende del material, pero tiene una calibración de ruptura, o sea, a partir de la fuerza de tantos newton, el alambre se rompe. Tantos newton rompe el alambre. Bueno, pues, o la piola, cualquiera que fuera. Que es fácil de calcular en una piola, porque uno le va colgando pesos hasta que taxa se revienta, y ahí saca cuánto vale la tensión de ruptura de ese hilo. Entonces el cálculo me sirve para esa razón. Para eso me sirve el cálculo. Bueno, muy bien, muchachos. Voy a borrar. Y ahora vamos a empezar un tema, ¿sí? Que también es importante, y que va a ser la fricción. Bueno, o conocido como rozamiento. Hay muchos tipos de fricción. Que nosotros vamos a clasificarla por ahora en dos. Fricción de deslizamiento o fricción de fluidos. La fricción de deslizamiento es como ustedes se imaginan, ¿sí? Tengo una superficie y un bloque que es empujado o se mueve, supongamos, que se mueve para allá. Movimiento. ¿Está? Y bueno, entonces acá esta fricción se opone al movimiento, en este caso, no siempre es así, es una fuerza que el piso le hace al bloque contra el movimiento. ¿Cómo sé que es contra el movimiento? Bueno, porque va a tender a frenar. ¿Sí? Así. Fuerza de rozamiento o de fricción. FR. Esta es la fricción de deslizamiento. La fricción por fluido la vamos a ver después como en un caso particular. ¿Qué es lo que le pasa a un cuerpo cuando se mueve en un líquido, ¿no? En un fluido? Cuando se mueve en un fluido, en un líquido, aparece la fricción por deslizamiento. Perdón, digo, la fricción de fluido, ¿no? Cuando se mueve por un líquido. Ahora bien, no es necesario que esté en movimiento este cuerpo para que exista la fuerza de fricción. Porque si ustedes tienen voy a hacer de nuevo una superficie, ¿sí? Horizontal, como estoy hablando, piso, ¿no? Y tienen un bloque, un cuerpo cualquiera en reposo, ¿sí? O sea, acá voy a aclarar que esto está
en reposo. ¿Está? Que esté en reposo, apoyado en una superficie, no quiere decir que no se le esté aplicando alguna fuerza horizontal. Es decir, el peso y la normal no me interesa, ¿no? Es un plano horizontal. Horizontal. Así que, si es un plano horizontal, el peso y la normal ahí se van a anular porque no hay nada que esté subiendo ni que esté bajando. Tampoco se está moviendo ni a la derecha ni a la izquierda, pero puede haber alguien empujando. Puede haber alguien con el dedo, ¿sí? A ver si me sale una mano con un dedo. Ahí, bien. Acá hay alguien aplicándole con el dedo al bloque una fuerza F externa, ¿no? A lo que le voy a llamar así, F, una fuerza F, ¿no? Que el dedo le ejerce al bloque. Sin embargo, cualquiera sabe, en este momento, si ustedes quieren, pongan lo que quieran arriba de la mesa, el celular, ponen el celular arriba de la mesa, ponen el dedo en la punta del celular. Empujen, pero de a poquito, que no se mueva el celular, es posible. Hay una fuerza F, ¿sí? Pero que todavía no alcanza a mover el celular. Si yo aumento la fuerza F, sí, llega un momento que el celular se mueve. Pero antes había una fuerza F, yo lo siento en el dedo, se me aplasta un poquito la yema del dedo, y sin embargo el celular no se empezó a mover. Hay una fuerza F que mi dedo está haciendo sobre el celular, pero el celular no se empezó a mover. Eso me está diciendo que hay otra fuerza que el piso le está haciendo, obviamente, al celular, al bloque, y que además es exactamente igual. ¿Eh? O sea, tiene el mismo módulo. Y esta es una fuerza de rozamiento. Es igual a F, el módulo, ¿no? Eso tiene sentido con opuestos. ¿Está? ¿Por qué tengo que aceptar que esto es así? ¿Por qué es necesario que esto sea así? Y es necesario que esto sea así porque el celular no se mueve y sin embargo les estoy haciendo una fuerza. Entonces la fuerza neta tiene que ser cero. Porque si está quieto el celular, esto implica que la F neta sea cero. Como sé que mi dedo está aplicando una fuerza para la derecha, tengo que aceptar que el piso le esté aplicando una fuerza para la izquierda. Y eso es verdad, y depende del piso y del celular. Porque si ustedes tienen el celular arriba de una superficie de hormigón, se van a dar cuenta que para que el celular se empiece a mover, empujado por el dedo, tiene que hacer una fuerza más grande que si el celular está apoyado en, no sé, en una tela o en una superficie ilustrada, ¿no? Que ahí mucho más, con una fuerza mucho menor se empieza a mover. Entonces, bueno, esta es una fuerza de rozamiento que actúa mientras el cuerpo está en reposo. Así que esto le vamos a llamar rozamiento estático. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se mueve.
¿De qué depende esta fuerza de rozamiento estático? Bueno, depende de dos cosas. Depende de la externa, que es esta, y depende de la naturaleza de las superficies y de la normal que la superficie le está ejerciendo al cuerpo. Pero tiene un límite esta fuerza de rozamiento, porque si yo sigo aumentando esta fuerza F, de a poco, llega un momento en que el celular se empieza a mover. Entonces, esta fuerza se describe, esta fuerza de rozamiento estático, vamos a llamarla Fs, fuerza de rozamiento estático, se caracteriza por una desigualdad, porque en realidad no tiene un valor fijo. Fíjense acá, cuando yo recién empiezo, esta fuerza es chiquitita, la F es muy pequeña, pero esta también, porque tiene que ser siempre iguales. Así que la fuerza de rozamiento tiene que igualar siempre a la fuerza que hace el dedo. A medida que va aumentando la fuerza que hace el dedo, va aumentando la fuerza de rozamiento, porque el teléfono que está arriba de la mesa todavía no se mueve. Pero tiene un límite, como todo el mundo sabe. Si yo sigo incrementando la fuerza F, esta se va a incrementar hasta cierto punto y después se va a empezar a mover el celular. Entonces, la fuerza de rozamiento estático tiene un límite. Es menor o igual que, y acá les doy una definición, n es la normal a la superficie, normal, y mu sub s es un número positivo que se llama coeficiente de rozamiento estático. Depende principalmente de las superficies de ambos, ¿no? Depende de la superficie de la mesa y del cuerpo. En este caso sería un celular, ¿no? Y es un número positivo que está tabulado. Bueno, miren, esto es razonable porque si el cuerpo está horizontal, la normal es igual al peso si no hay ningún movimiento acelerado hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Mientras el cuerpo esté horizontal y no haya aceleración de subida ni de bajada, la normal es igual al peso. Entonces, cuanto más pesado sea el cuerpo, mayor es la normal, y más difícil es moverlo. Por lo tanto, el límite este crece si la normal crece. O sea, si yo el celular que tengo acá, el celular tiene un coeficiente de rozamiento con la mesa. Ahora vamos a ver cómo va, cuánto valen estas cosas, pero tiene un cierto coeficiente de rozamiento celular con mesa. Siempre depende de las dos superficies, ¿no? Tiene un número que es el coeficiente de rozamiento entre el celular y la mesa. Si yo al celular le pongo arriba la calculadora, le pongo arriba un libro que tengo acá, le pongo arriba esto y le pongo arriba lo otro, yo estoy aumentando la fuerza normal, que es la fuerza que la mesa le hace a toda esa pila de cosas que estoy agregando. No estoy cambiando el coeficiente de rozamiento estático, porque sigue siendo la superficie del celular con la superficie de la mesa. Pero aumenta n.
y si aumenta n, el límite este se aleja más. O sea, cada vez es muy difícil llegar a la igualdad. Acá es importante poner que entonces la fuerza de rozamiento estático máxima es igual a mu sub S por L. Esta es la fuerza máxima de rozamiento. Si la fuerza exterior llega a este valor, si esta fuerza F llega a valer esto, o lo pasa por una millonésima, el bloque se empieza a mover. Mientras tanto, la fuerza de rozamiento estático va a igualar la fuerza externa, F, y el bloque no se mueve. Bueno, para tener una idea de estas cosas, cuánto valen estos coeficientes de rozamiento, bueno, esto depende. Por ejemplo, ves un cuadrito acá, que está en los libros, pero bueno, yo lo voy a hacer porque... Bueno, esto va a ser dato en nuestros ejercicios, salvo que se lo pregunte y se dé datos, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner acá las superficies. No. Superficies. Y acá voy a poner cuánto vale mu sub S, coeficiente de rozamiento. Y dejé otra columna, ahora van a ver por qué. Entonces, en general, esto depende mucho de la calidad, del tipo de superficie, pero por decir algo, madera, madera. Madera, madera, ¿no? Madera contra madera. No, voy a poner así. Que depende de los tipos de madera, pero madera lustrada, digamos, bien pulida, lustrada. Bueno, vale entre 0,25 y 0,5, más o menos, ¿no? Maderas lustradas, pulidas, etc. Vidrios. Vidrio, vidrio. Vidrio contra vidrio. Bueno, acá no hay mucha variación. El coeficiente varía entre 0,9 y 1. Bueno, y después... teflón. Teflón contra teflón. Por poner un dato interesante. Teflón. Teflón, teflón. O sea, dos superficies de teflón. Y ahí anda del orden de, esto está bastante conocido, 0,04. O sea, y así, ¿no? Y así hay tablas de coeficiente estático de rozamiento entre diversos materiales. ¿Ven qué chiquito que es el coeficiente de rozamiento entre dos superficies de teflón? Por eso es que el teflón, miren qué pasa si mu sub S es pequeño. Acá, la fuerza máxima. Vean esta. Si mu sub S es muy pequeño, la fuerza de rozamiento también, la máxima. Por lo tanto, es muy fácil deslizar. Si yo tengo dos superficies de teflón, el deslizamiento es muy pequeño, a menos que la normal sea muy grande.
¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento estático es muy pequeño, ¿no? Muy chiquito. Entonces, eso sucede que sea muy fácil deslizar teflón contra teflón, ¿no? Bueno, estos son los deslizamientos, los rozamientos por deslizamiento sólido. Pero ahora, después que el cuerpo se empieza a mover, pasa una cosa curiosa. Ahora voy a cambiar y voy a ir a este dibujo que hice primero. Esto. Acá está el movimiento. Sin embargo, hay una fuerza de rozamiento, que no es la estática. Porque si ustedes quieren mantener un cuerpo en movimiento, tienen que estarlo empujando con velocidad constante. Por ejemplo, supónganse que, voy a dibujar de nuevo, el piso. El bloque. Y voy a suponer que se está moviendo hacia allá, ¿sí? Con una velocidad constante. ¿Está? Con una velocidad constante. Pero está rozando con el piso, es decir, es necesario que haya una fuerza externa que a la misma mano esta tiene que estar empujando, pero ahora no está en reposo. A ver si puedo copiar la mano. No, pero con esto no puedo copiar. Bueno, lo seleccioné. ¿Qué es esto? Bien. Es necesario entonces que el dedo haga una fuerza F para allá, porque hay una fuerza de rozamiento entonces que no es estático, porque ahora está moviéndose. O sea, esta misma FR de rozamiento que estaba acá, ahora va a actuar acá sobre la superficie y va a igualar la otra para que se mueva con velocidad constante. O sea, acá tengo la fuerza FR, que voy a llamarle FK, porque esta fuerza, que tiene que ser igual a esta, ¿no? Es decir, tengo que decir que el módulo de FR, el módulo de FK es igual a el módulo de F, ¿no? ¿Para qué? Para que se mueva con velocidad constante. Los módulos tienen que ser iguales, ¿no? Y esto se llama fuerza de rozamiento cinético. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la velocidad. Cinético.
rozamiento cinético. Y esto sí, esta fuerza es fija. Depende solamente de la naturaleza de las superficies. Depende solamente de la naturaleza de las superficies. Y la fuerza de rozamiento cinético, Fk, es igual a un coeficiente mu sub k por la normal. Obviamente que también depende del peso del cuerpo, es decir, a través de la normal en realidad, ¿no? El peso porque si es horizontal, bla, 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 el peso y la normal son iguales. Entonces, cuanto más pesado sea, igual hay que usar más fuerza. Pero esto significa que por eso es necesario estar empujando permanentemente un cuerpo para arrastrarlo. Con velocidad constante mismo, ¿no? Porque la fuerza neta tiene que ser cero. Por lo tanto, como hay que estarlo empujando siempre, es porque hay una fuerza que el piso le hace para el otro lado, para atrás, que se llama fuerza de rozamiento cinético. Y este mu es otro coeficiente que se llama coeficiente de rozamiento cinético. ¿No? Coeficiente de rozamiento cinético. Ahí está. Y bueno, ¿cuánto vale Musuka? De nuevo, depende. Por ejemplo, vamos a escribir acá los coeficientes Musuka cinéticos, ¿no? Madera contra madera anda del orden de 0,2. Vidrio contra vidrio, pues andan del orden de 0,4. Etcétera, ¿no? Y teflón contra teflón, bueno, aquí es lo mismo. Pero entonces es importante distinguir una cosa de la otra. Voy a subrayarlas, voy a encuadrarlas en rojo para que ustedes observen cómo es la cosa. La fuerza de rozamiento estático no tiene un valor fijo. Es una desigualdad. La fuerza de rozamiento estático entre dos superficies solamente es aplicable cuando el cuerpo está en reposo. ¿Sí? Y entonces sí, va a ser menor que lo máximo que puede valer, que es su 0 por n. ¿Por qué no tiene un valor fijo? Porque depende de la fuerza exterior que yo esté aplicando. Por ejemplo, si yo no estoy aplicando ninguna fuerza sobre el bloque, tengo el celular arriba de la mesa, ni lo toco, el peso y la normal se alunan, no le aplico ninguna fuerza exterior. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento estático? 0. No hay. No puede haber. ¿Por qué? Porque no le estoy haciendo ninguna fuerza horizontal al celular. Si no le estoy haciendo ninguna fuerza horizontal al celular, no puede haber una fuerza interna que el piso le haga al celular. Interna no, digo, que el piso le haga al celular, porque si no se me movería el celular para algún lado. Así que, por eso es que esto puede partir desde 0. O sea, la fuerza de rozamiento estático puede valer 0. ¿Cuándo vale 0 la fuerza de rozamiento estático? Cuando no ejerzo ninguna fuerza externa para mover el cuerpo. Está en reposo, no hay ninguna fuerza externa, tampoco no hay ningún rozamiento. No hay rozamiento entre el celular y la mesa si nadie lo está empujando al celular. El rozamiento empieza cuando yo intento empujar el celular. Ahí yo intento empujar el celular de a poquito. Entonces todavía no se mueve el celular. Pero aparece la fuerza de rozamiento estático, que empieza a crecer, siempre manteniendo la desigualdad esta. Y hasta que en determinado momento yo hago una fuerza externa que ¡paf!, arranca el celular. ¿A qué valor de fuerza externa llegué? A la fuerza de rozamiento máxima, que vale S por N. A partir de ahí, deja de valer esta desigualdad, esta fórmula, y entra a valer esta otra, esta acá. A partir de ahí, yo si quiero mantener al celular moviéndose, no importa si la velocidad es constante o no,
Eso ya no importa, ¿sí? Pero entonces, en ese caso, la fuerza de rozamiento se llama fuerza de rozamiento cinético. ¿Sí? Y la fuerza de rozamiento cinético, la fuerza de rozamiento cinético es así, no es variable. No importa si esto va acelerado, si se va frenando, si va con velocidad constante, no importa nada. La fuerza de rozamiento cinético siempre va a valer mu sub k por A normal. Bueno, dicho esto, vamos a tener que aplicar esto en algunos ejercicios que ya los van a aplicar en el práctico. Así que por ahora vamos a pasar a otro tema. Bueno, pasemos a otro tema. Voy a borrar todo. Borrar todos los dibujos. Vamos ahora a estudiar la dinámica del movimiento circular uniforme. Dinámica del movimiento circular uniforme. Ya sabemos, porque ya definimos qué cosa era un movimiento circular uniforme, ¿verdad? Movimiento circular uniforme, ya vimos que era, bueno, en fin, tenés un cuerpo que describe una circunferencia, ¿sí? Con una velocidad constante. ¿Está? Por ejemplo, suponete que tenés un cuerpo, no sé, que va por acá. Este movimiento, bueno, tiene un radio, ¿sí? Como un radio R. Un radio R. Y va, bueno, con una velocidad que el módulo es fijo, ¿sí? Tiene módulo fijo, módulo constante. O sea, va siempre con la misma rapidez. Este es el cuerpo. Tiene una masa, suponete que tiene una masa m, ¿no? Bueno, ya vimos que hay aceleración. Ya vimos. Ya vimos que hay aceleración. Y en el movimiento circular uniforme, ya vimos que la aceleración apunta hacia el centro. No. Que la aceleración apunta hacia el centro, ¿no? A, ¿sí? Y se llama aceleración centrípeta. Y ya calculamos que se puede escribir en función de la velocidad tangencial, v, que sería v cuadrado sobre r, o bien en función de la velocidad angular, que es omega cuadrado por r. Ya, eso ya lo conversamos de cualquiera de las dos formas, ¿no? Recordar que en el movimiento circular, recordar que la velocidad v es la velocidad angular por el radio, ¿no? Bueno, bien. Y la ley de Newton me dice que hay una fuerza neta, porque si hay una aceleración neta, hay una fuerza neta. Y esa fuerza neta tiene que ser hacia el centro. Así que
hay una fuerza neta, F, F, fuerza neta, acá le voy a poner neta también, masa por aceleración. O sea, puedo escribir de cualquier manera. Con la aceleración escrita así o con la aceleración escrita así. En fin, de cualquier manera. Y esta obviamente se llama fuerza centrípeta. Y es la fuerza neta, la total, que hay sobre un cuerpo que hace un movimiento circular uniforme. No hay ninguna otra. Es decir, si hay otras, entre todas, tienen que dar esa fuerza neta. Si es la única que hay, bueno, pues entonces esa es la fuerza neta. Así que en el movimiento circular uniforme hay una fuerza neta. Cuando el cuerpo va por cualquier lado que vaya, cuando va por acá, la fuerza neta será hacia el centro. Cuando va por acá, la fuerza neta será hacia el centro, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre, además, como todo es constante, el módulo de la fuerza neta también es constante, el módulo, porque no cambia ni el módulo de la velocidad, ni cambia el radio, ni la masa. Así que esto me va a dar un valor absoluto de fuerza neta, un módulo que va a ser siempre el mismo. Vamos a plantear un ejercicio rápido para darnos cuenta cómo es que aplicamos esto. Aplicación. Algo que se llama péndulo cónico. Péndulo cónico. ¿Qué es un péndulo cónico? Bueno, un péndulo cónico es un péndulo, pero en lugar de moverse en un plano, de izquierda a derecha, gira con un movimiento circular. Bueno, no tiene por qué ser circular, pero en particular podemos hacer que sea un movimiento circular. Por ejemplo, supónganse que tengo el techo acá, ¿sí? Techo. Y voy a dibujar la trayectoria del péndulo cónico. Ya les completo el dibujo. O sea, acá va la masa, M. Esto es un sistema, voy a aclararlo un poquito porque está en 3 dimensiones esto, ¿no? Esto es X X Y Z. Así que no sé si se dan cuenta que esta elipse que dibujé acá, en realidad, esto es la
trayectoria circular. Está en perspectiva, ¿no? Esto es la trayectoria, que es un círculo. Es una circunferencia, perdón. Circunferencia. ¿Está? Así que esto que parece que es una elipse. Y este es el centro de la circunferencia. ¿Está? Este punto donde está, acá cae la vertical del hilo, ¿sí? Y existe gravedad, evidentemente, no lo dibujé, pero está. Si hay un techo, hay gravedad, ¿no? G. Bueno, la trayectoria entonces es una circunferencia. Bueno, bien. Acá, ¿qué fuerza tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos? Bueno, las fuerzas que acá tenemos son sobre la masa esta. No hay rozamiento ni nada de eso, ¿no? Sobre la masa esta vamos a tener el peso, que va a ser vertical hacia abajo. El peso es mg. Lo de trayectoria voy a moverlo porque me quedó. Está. Me quedó la F. Está. Bien. Y después, como el hilo está tenso, ¿sí? Existe la tensión T. T. Bueno, estas son las dos fuerzas que actúan sobre la bolita que se mueve siguiendo esa circunferencia. Ahora, no hay más fuerzas. Así que estas dos fuerzas, ¿qué te tienen que dar? Estas dos fuerzas te tienen que dar la fuerza neta. Y si el movimiento es circular uniforme, lo voy a recalcar acá, ¿no? Vamos a poner acá que esto se trata de un movimiento circular uniforme, para que se tenga bien en claro de que se trata de que la única fuerza que hay, la fuerza neta que hay, es la fuerza centrípeta. Entonces, acá los datos que tenemos vamos a suponer que tenemos el ángulo que forma el hilo con la vertical. Esto es este ángulo. Este ángulo de acá hasta acá, ¿sí? Que vamos a llamar tita. Este es el ángulo tita. Es el ángulo que forma el hilo con la vertical. Y esto es el radio. R. Este es el radio R. R. Bueno, este dibujo en perspectiva de repente no es lo más adecuado. Voy a dibujarlo como mirado de frente. Va a ser lo mejor, porque así en perspectiva no resulta muy agradable.
Esto es, el hilo está así, ¿no? La masa es esta, M. Esta es la vertical. O sea que acá está la aceleración, ¿no? Sí. Acá está la gravedad. En este caso el dibujo, bueno, viene marchando hacia acá, o sea, ¿no? Estoy viendo de costado. O sea, el ángulo θ ahora es este. Y voy a dibujar de nuevo la tensión y el peso, ¿sí? Que lo estaba dibujando. El peso tiene que estar así. Y la tensión tiene que estar así. Bien. Y lo que yo les decía es que, y acá se ve más claro, este sería el radio, ¿no? ¿Ah? A la distancia al centro de la circunferencia, el radio R. R. Y la fuerza neta tiene que ser hacia el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia es este punto, ¿no? Este es el centro. Es este punto. Este es el centro, C. Así que la fuerza centrípeta tiene que venir hacia ahí. Esto tiene que ser así. No. No me quedó bien el dibujo. Ahí está. O sea que viene hasta acá. Bien. Y esto, entonces, esta fuerza que está acá, esta tiene que ser la fuerza neta. F, N, fuerza neta. Fuerza neta. ¿Está? Esta es la fuerza neta. Y si uno mira acá, tiene que ser, bueno, la fuerza centrípeta, ¿no? ¿Está? Masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Esa es la fuerza centrípeta. ¿Y cómo la calculamos? O sea, ¿cómo la relacionamos con el ángulo, por ejemplo, y con... Así, vamos a ponernos un planteo. Calcular a qué velocidad tiene que ir para mantenerse en estas condiciones. O, mejor dicho, voy a preguntar el ángulo.
¿Cuánto debe valer el ángulo? Tengo como datos, o sea, datos va a ser la masa, la velocidad, y el ángulo. No, perdón, el ángulo es lo que quiero saber. Bueno, y el radio. O el largo del hilo. No, voy a poner el largo del hilo. L, largo del hilo. Y quiero saber, calcular el ángulo. El ángulo que va a formar para que eso pueda describirse así. Sabiendo que es un movimiento circular uniforme, ¿no? Bueno, bien. El ángulo que está acá, también está acá. Observen que este es paralelo a este y este es paralelo a este. Así que el mismo ángulo está acá. Entonces, la fuerza normal está vinculada con el peso, mg. El peso es este mismo acá, ¿no? Aunque el dibujo no lo parezca, pero este es el mismo peso. Es un paralelogramo. Así que la tangente del ángulo, ¿no? Acá se ve, es el cateto opuesto sobre el adyacente. Así que la tangente del ángulo es el cateto opuesto, que es la fuerza neta, que es la fuerza centrípeta, sobre el peso, que es mg. Así que esa es la tangente del ángulo. Ahora, la fuerza neta a su vez es la fuerza centrípeta. O sea que esto va a ser masa por velocidad al cuadrado sobre R dividido masa por G. Se cancelan las masas. Velocidad al cuadrado sobre G por R. Eso es lo que tengo que calcular. Ahora, R no lo tengo. No tengo R, tengo el largo del hilo. Pero hay una vinculación entre el largo del hilo y R, que también es trigonométrica. Observen el ángulo θ donde está también. Entre R y el largo del hilo hay una relación con el ángulo θ. El largo del hilo es la hipotenusa de este triángulo grande y R es el cateto opuesto. Así que el seno de ese ángulo es R sobre el largo del hilo. Capaz que elegí un camino más largo, hay otro más breve para hacer el problema, pero bueno. R es lo que no tengo y lo tengo que poner acá, ¿no? Lo despejo de acá. Es L por el seno del ángulo. Sale de acá, ¿no? Lo sustituyo acá y voy a tener que la tangente del ángulo va a ser b cuadrado sobre g, y en lugar de poner r voy a poner L seno del ángulo. Y acá me queda, tengo que reunir el ángulo porque no lo conozco, me metí en un lío, tangente por el seno es igual a velocidad al cuadrado sobre GL. Bueno, acá sí van a tener que, de esta manera, que lo hice yo,
van a tener que sustituir una única función trigonométrica acá, ¿no? Van a tener que sustituir. Por ejemplo, van a tener que sustituir que la tangente es seno sobre coseno. La tangente es seno sobre coseno. Así que voy a pasar a otra hoja. No, voy a emplear acá arriba porque así no borro lo que está en el pizarrón, porque lo voy a precisar. Borro esta parte. Seno sobre coseno. Sustituyo esto acá, voy a escribir entonces. Fíjate que te queda seno por seno, te queda seno cuadrado de tita dividido coseno de tita es igual a b cuadrado sobre GL. Bueno, ahora tengo que reducir esto a una sola función. Y yo sé que seno cuadrado, ustedes saben que es 1 menos coseno cuadrado. Eso es seno cuadrado. Bueno, ¿de dónde? Acá puedo despejar el coseno, ¿no? O sea, me queda una ecuación no, para. Acá va un 1. Perdón, me equivoqué. El coseno tengo que pasar solo para allá, nada más. Acá va un 1. 1 menos coseno, pasé el coseno para allá. Bien. Y ahora me queda una ecuación en segundo grado. O sea, me queda coseno cuadrado más b cuadrado sobre GL coseno menos 1 igual 0. Bueno, con esta ecuación de segundo grado ustedes tienen que despejar el coseno y lo dejamos para discutirlo en la clase que viene, porque acá podemos tener un problema de raíces. Así, acá voy a tener una ecuación de segundo grado y voy a tener dos raíces. Vamos a ver qué puede significar el hecho de que tenga dos raíces acá, ¿sí? Y eso lo vamos a dejar entonces para discutirlo en la clase que viene. Porque acá tenemos que terminar a las 6 por utilización de la licencia. Así que dejamos esta discusión para la clase que viene. Bueno, muchachos, espero que les haya servido. Cualquier pregunta que tengan sobre esto, bueno, pues como hoy no hay nadie por alguna razón, supongo que el lunes que viene habrá gente y me podrán preguntar y vamos a discutir este resultado que nos quedó acá, así, que tiene una ecuación de segundo grado. ¿Está? Así que damos por terminada la reunión. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Que pasen bien.